Entonces, bien, seguimos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Eh, este... mm, Bueno, ahí está, ahí está. Ahí está, siguiendo lo que estábamos diciendo. Entonces, ya se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo. Con los tres radios, básicamente, ¿no? Con tres radios del círculo formo un triángulo rectángulo aquí. ¿Ya se dan cuenta? Este vendría siendo la base. Este radio en posición horizontal vendría siendo la base. O el cateto adyacente, ¿no? Como se le conoce. Luego este de aquí, este que está en posición oblicua, vendría siendo ¿cómo se llama? La hipotenusa. Vendría siendo la hipotenusa, o sea, el lado que está inclinado, o sea, en posición oblicua, ¿no? Esa vendría siendo la hipotenusa. Y luego el otro, el que está en forma de una curva, vendría siendo el cateto opuesto. ¿Ya se dieron cuenta? Este de abajo vendría siendo, este de abajo en posición horizontal vendría siendo el cateto adyacente. El que está oblicuo vendría siendo ¿cómo se llama? La hipotenusa. Y el otro que está curviado vendría siendo el cateto opuesto. Entonces se está formando un triángulo rectángulo aquí, ¿se dan cuenta? Se está formando un triángulo rectángulo. Ahora, entonces eso básicamente es el radián. Es un triángulo rectángulo que se forma en el círculo. Ahora, aunque en la parte del cateto opuesto nosotros veamos una curva, pero no importa, porque realmente es un radio, solo que se curvea, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues sigue siendo la misma medida que la de los otros dos radios. Entonces, básicamente tenemos un triángulo rectángulo que tiene, pues las mismas medidas, ¿no? O sea, en sus tres lados tiene las mismas medidas. Y que esos tres lados de ese triángulo rectángulo lo conforman, pues radios. Son tres radios que se juntan. Ahí está, son tres radios que se juntan y forman este triángulo rectángulo aquí en el círculo. Ahora, sabemos que el triángulo rectángulo tiene un cateto adyacente, un cateto opuesto y una hipotenusa, pero también tiene un ángulo, ¿no es cierto? Bueno, tres ángulos, mejor dicho, no un ángulo, tres ángulos. Pero siempre nos enfocamos en uno de ellos nada más. O sea, tiene tres realmente, no uno. Pero nos enfocamos realmente solamente en uno, que es aquel que se le conoce como ángulo fase. ¿Se acuerdan? Es el que estábamos diciendo ayer. Es el que se encuentra por acá a la esquinita, ¿no? Entonces, y de ahí, de ese ángulo fase nos vamos a basar para decir cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? Acuérdense, el cateto opuesto es el que queda opuesto a ese ángulo. Es el lado que queda opuesto a ese ángulo. El cateto adyacente es el lado que queda pegado o junto a ese ángulo. Entonces aquí, regresando a esta imagen de acá, entonces observamos que este ángulo de aquí sería el ángulo fase. Este que está por aquí. ¿Ya vieron? Ahora bien, en estos triángulos rectángulos que se forman en los círculos, van a tener, ¿cómo se llama? O sea, comúnmente los triángulos rectángulos difieren en sus ángulos, ¿no? Con excepción del otro, del que está recto, ¿no? Solo ese. Pero los otros dos pueden cambiar. Sin embargo, en este triángulo rectángulo que se forma en el círculo y que se le conoce como radián, no, ahí no. Ahí el ángulo va a ser fijo. O sea, la medida del ángulo va a ser fijo. La medida del ángulo fase va a ser fijo. Fija. Entonces, siempre va a medir esto de aquí. 57.3 grados. Ahí está. De hecho, aquí lo dice. Nos vamos acá, dice. Bueno, parece un 1, no sé qué, porque no lo puse muy claramente, pero es un 7. Este es un 5 y este es un 7.
Entonces nos dice que este ángulo fase que se forma, del ángulo que se forma en este triángulo rectángulo en el círculo, tiene un ángulo fase de 57 grados. ¿Sí? Y cualquier círculo va a tener esa medida. ¿Sí? Cualquier triángulo rectángulo que se forme en el círculo va a tener esa misma, va a tener esa misma medida en su ángulo, fase. Entonces, si dibujamos un círculo grandote, el triángulo rectángulo que se forme va a tener una abertura o un ángulo de 57 grados. Si el círculo es muy pequeño, lo mismo. Su abertura o ángulo va a ser de 57 grados. ¿Sí? Entonces, no importa si el círculo es grande o pequeño, la abertura que va a haber entre esta línea y esta otra, que vendría siendo el cateto opuesto y la hipotenusa, no, cateto adyacente, perdón, y la hipotenusa, siempre va a ser de 57 grados. Entonces, el ángulo fase en este triángulo rectángulo que se forma en el círculo siempre va a ser de 57 grados, o 57.3 grados. Como dice aquí, ahí está, 57.3 grados. Entonces, a eso se refiere. Entonces, eso es un radián. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso es el radián. El radián, entonces, es un círculo, es un triángulo, perdón, no círculo, perdón, es un triángulo rectángulo. Entonces, en resumen, entonces vamos a ver. Entonces, en resumen, el radián es un triángulo rectángulo que se forma dentro, dentro del círculo, ¿no? Con sus radios. Entre paréntesis, 1 en posición. Bueno, 1 es una curva, ¿no? Sabemos que los radios comúnmente son líneas rectas, ¿no? Ya sea en posición horizontal o vertical u oblicua. Pero en este caso, el cateto opuesto ya no es una línea recta, sino es una línea curva. Uno de ellos es una línea curva. Uno de ellos, el cateto adyacente. No, pero no opuesto, no. Cateto opuesto es una línea curva. Ya está. Entonces, eso básicamente es el radián. ¿Sí? Ahora, bien, como dijimos, siempre su ángulo fase. Sabemos que los triángulos rectángulos siempre van a tener un ángulo fase, ¿no es cierto? Ahora, su ángulo fase siempre va a medir 57.3 grados. ¿Sí? Siempre. Siempre esto va a medir el ángulo fase de este triángulo rectángulo que se forma en los círculos. Entonces, ¿qué pasa entonces si yo en la calculadora pongo, por ejemplo, tangente de 60 y esto está en radianes? ¿Qué pasa si esto está en radianes? Bueno, pues realmente lo que estoy calculando no es la tangente de 60 grados, sino estoy calculando la tangente de... A ver. Vamos a ver, por ejemplo, 57. Vamos a ponerlo en degrees, en grados. Vamos a sacar el seno de 57.3 grados. Y me da 0.8415. ¿Sí? 0.8415. Ahora, vamos a ver. Vamos a poner en radianes. Ahí está. Entonces vean. Ya vieron, me dio lo mismo. Ahora ya no le puse 57.5, sino le puse 1.
¿Por qué 1? Porque estoy hablando solamente de un radián. ¿Sí? Al poner 57.3 sería lo mismo que decir un radián. ¿Sí? Entonces, ahorita está en radianes. Ahorita la calculadora está configurada en radianes. Entonces, por eso me salió lo mismo que hacer. Ahora lo configuro en grados. Y le pongo acá 57.3. Y básicamente es lo mismo. Básicamente es el mismo resultado. Entonces quiere decir que 57. El seno de 57.3 grados es lo mismo que el seno de un radián. ¿Sí? Entonces la diferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo aquí? Vamos a ponerlo ahora en radianes. Y vamos a poner acá 3. ¿Qué quiere decir eso que puse 3? Pues básicamente quiere decir 3 radianes, ¿no es cierto? Entonces, sí, básicamente eso sería 3 radianes. Entonces 0.1411 sería 3 radianes. Entonces acá 57.3 por 3 sería 171.9. Vamos a ver. Me debería salir, vamos a ver si sale. 171.9. Y sí, básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hice? Bueno, vamos a hacerlo otra vez para que lo entiendan. Hace rato puse... la calculadora estaba configurada en radianes, ¿no? Acuérdense que aunque acá diga DEC, pero realmente está configurada en radianes, ¿no? Entonces, pongo acá seno de 3. ¿Qué quiero decir aquí? ¿Seno de 3 grados? No. Aquí estoy diciendo seno de 3 radianes. ¿Sí? O sea, seno de 3 ángulos que miden 57.3 grados. Es básicamente eso, ¿no? Entonces me sale esto, 0.14. Ahora, ¿cómo le hago para calcular esto, pero ahora en grados? Pues fácil. Sabemos que un radián mide 57.3 grados, ¿no es cierto? Ahora, para calcular 3 radianes, entonces tendría que multiplicar 57.3 por 3. Entonces 171.9. Entonces eso sería la equivalencia en grados. Entonces quiere decir que 3 radianes vendrían siendo 171.9 grados. ¿Sí? Entonces ahora es lo que voy a poner aquí. Entonces le voy a cambiar esto para que ya no esté en radianes, sino esté en grados. Acuérdense que cuando dice rad realmente está en grados. Entonces ahorita ya está en grados. Entonces le presiono seno y le pongo, ya no le voy a poner 3, sino le voy a poner 171.9. Ahí. Y básicamente me sale lo mismo, 0.14. Entonces, ¿ya vieron? Entonces, esa es la diferencia entonces entre los radianes y los en grados. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que si ustedes van a hacer triángulos, rectángulos, es simples así, o sea, que no sean parte de un círculo, ¿no? Entonces, debe estar configurado en grados, ¿sí? Porque los triángulos, rectángulos que no son partes de un círculo, no tienen no tienen, ¿cómo se llama? Una medida fija en su ángulo fase. ¿Sí? Puede cambiar. La medida del ángulo fase puede cambiar. En cambio, los triángulos rectángulos que están dentro de los círculos, esos sí van a tener una medida fija en su ángulo fase, que es 57.3 grados. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Entonces, por eso es importante que la configuración sea correcta. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió esto? ¿Una duda? ¿Dudas? Acuérdense, sí, que contesten, si no, si no lo entendieron, pues que lo digan, ¿no? No se queden callados.
Si no se entendió, pues se vuelve a explicar, no hay problema. ¿No se escucha? Ay, ¿cómo va a ser? A ver. Ahí vamos. No se escucha nada.